La guerra en Ucrania comenzó en febrero de 2022 bajo la premisa de que Rusia podría lograr una victoria rápida. Eso tardaría semanas como máximo, pero aquí estamos, acercándonos al final del cuarto año de la guerra, y parece que no hay un final a la vista. Tanto Rusia como Ucrania están básicamente en una guerra de desgaste. Y si las tendencias actuales continúan, 2026 será el año en que todo el peso del error estratégico del presidente ruso Vladimir Putin recaerá sobre la propia Rusia. Las señales de advertencia están por todas partes. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró en octubre que Rusia se está quedando sin dinero, sin tropas y sin ideas. Pero esto no es solo optimismo occidental. Los datos duros del campo de batalla, los propios indicadores económicos de Rusia y las medidas cada vez más desesperadas del Kremlin apuntan todos a la misma conclusión. Rusia se consume para mantener esta guerra, y 2026 podría ser el año en que ya no quede nada por consumir. Así que examinemos exactamente por qué 2026 se perfila como el peor año de Rusia, y por qué la maquinaria de guerra de Putin podría finalmente detenerse. Empezando por su equipo militar, Rusia comenzó esta guerra con uno de los arsenales más grandes del mundo. Miles de tanques estaban almacenados en instalaciones por todo el país. Muchos de ellos eran remanentes del enorme complejo militar industrial de la Unión Soviética. En teoría, Rusia parecía invencible. Pero aunque el dicho de que la cantidad tiene una calidad propia debería tener mérito, resulta que esa cantidad está oxidada, desactualizada e imposible de mantener. Según Oryx, que rastrea meticulosamente las pérdidas de equipo confirmadas visualmente, Rusia ha perdido más de 23.400 unidades de equipo militar hasta octubre de 2025. De estos, unos 13.600 vehículos blindados incluidos, 4.211 tanques fueron destruidos o dañados en 43 meses de combates. Y recuerden, estas son solo las pérdidas que fueron confirmadas visualmente mediante imágenes satelitales, grabaciones de drones y fuentes independientes. Las cifras reales casi con certeza son más altas, y los analistas sugieren que la confirmación visual captura entre el 80 y el 90% de las pérdidas totales. Los tanques que se pierden ahora son mucho mejores que los que sacan de almacenamiento como reemplazo. Rusia comenzó la guerra con aproximadamente 3.300 tanques modernos en servicio activo, incluyendo T-70 y 2 T-80 y T-90 mejorados. El país también tenía entre 5.000 y 17.500 tanques antiguos de la era soviética en almacenamiento, aunque la condición real de estos vehículos siempre fue cuestionable. Más importante aún, Rusia ha estado sacando estos tanques antiguos del almacenamiento a un ritmo acelerado. Para mayo de 2022, apenas 3 meses después de la invasión, los T-62 de la era soviética comenzaron a aparecer en el campo de batalla. Para noviembre de 2024, Rusia había recurrido a desplegar tanques T-34, que eran reliquias de la Segunda Guerra Mundial y se usaban principalmente para desfiles militares. Y los números de producción son aún peores. Rusia puede fabricar aproximadamente 400 tanques modernos por año, específicamente T-70 y 2 T-80 y T-90, durante los 42 meses de guerra hasta mediados de 2025. Eso suma aproximadamente 875 tanques nuevos. Pero Rusia ha perdido más de 3.000 de estos tanques. Aun considerando los tanques reacondicionados, las cuentas no cuadran. Rusia está consumiendo su inventario de tanques a un ritmo que supera por mucho su capacidad de reemplazarlos. Y la capacidad de reemplazo, en realidad, está empeorando, no mejorando. Rusia redujo su reacondicionamiento de tanques almacenados de más de 120 al mes en 2022 a solo 35 al mes para mediados de 2025. La razón es simple. Rusia sacó primero los mejores tanques del almacenamiento. Solo quedan vehículos más deteriorados que necesitan más trabajo, piezas y tiempo para estar listos para el campo de batalla. Muchos ya no tienen reparación. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos presentó una evaluación devastadora en su informe de 2025. Rusia no tendrá suficientes tanques de batalla principales para llevar a cabo operaciones ofensivas efectivas después de principios de 2026 si mantiene el mismo ritmo operativo y sufre las mismas pérdidas que en 2024. Y los tanques son solo el comienzo de la crisis de equipamiento de Rusia. La situación de la artillería de Rusia es, si acaso, aún más humillante.
Reuters indica que Corea del Norte suministra hasta el 100% de la artillería rusa usada en Ucrania. El llamado segundo ejército más fuerte del mundo depende totalmente de la munición de una de las naciones más aisladas y pobres. Corea del Norte ha enviado a Rusia contenedores con entre 4 y 6 millones de proyectiles de artillería en año y medio. La producción nacional de Rusia fue de unos 2.3 millones de proyectiles en 2024, por debajo de su meta de 3 millones. Las fuerzas rusas usan unos 10.000 proyectiles diarios, es decir, 3.65 millones al año. A pesar de importar desde Corea del Norte, Rusia apenas mantiene su ritmo de consumo. Pero aquí está lo patético. Algunos informes dicen que casi la mitad de los proyectiles norcoreanos no funcionan. Estas municiones fueron fabricadas en las décadas de 1970 y 1980, sacadas de viejos arsenales. Cuando Rusia, tras una inspección mínima, debe hacer controles de calidad adicionales antes de usarlas, su complejo militar industrial, ya sobrecargado, apenas puede manejarlos. La respuesta de Rusia a esta crisis de municiones es igualmente reveladora. Según documentos filtrados, Moscú se está apresurando a completar una nueva planta de producción de explosivos trinitrotolueno y ciclotrimetilentrinitramina en Siberia, ubicada a unos 2.900 kilómetros al este de Moscú. Está lo más lejos posible del frente. Por si Ucrania mejora aún más en los ataques de largo alcance, la situación en la aviación rusa es igual de catastrófica. En 2022, poco después de que comenzara la invasión, el gobierno ruso anunció planes para adquirir más de 1.000 nuevos aviones civiles para 2030. Para principios de 2025, las fábricas rusas habían producido exactamente 5. Estos objetivos de producción se redujeron discretamente, y el gasto en defensa para la producción de aviones se disminuyó debido a los llamados retrasos continuos y desafíos en la manufactura. La aviación militar enfrenta problemas similares. Un informe de la corporación RAND de 2024 estimó que la Fuerza Aérea Rusa operaba a menos del 75% de su capacidad previa a la guerra. Los aviones rusos hacían más de 150 salidas diarias, llevando a las aeronaves más antiguas más allá de sus límites previstos. RAND estimó que Rusia estaba perdiendo activamente aproximadamente 60 aeronaves por año solo por el uso excesivo y la falta de mantenimiento adecuado. El complejo militar industrial de Rusia solo puede producir 26 nuevas aeronaves militares al año, incluyendo solo 14 aviones de combate. Las crisis de la aviación civil y militar están interconectadas. Ambas industrias dependen de las mismas refacciones, mantenimiento y experiencia en ingeniería. Las sanciones han bloqueado componentes clave y el talento de ingeniería para mantener aeronaves muere en la guerra o huye del país. Rusia ha estado intentando reemplazar los aviones civiles occidentales con alternativas producidas localmente, pero las cifras muestran que este esfuerzo está fracasando de manera catastrófica. Luego están los sistemas de defensa aérea rusos, las plataformas S-300 y S-400, que debían ser la cúspide de su tecnología militar. Ucrania ha confirmado visualmente la destrucción de más de 30 lanzadores y radares S-300 y S-400 desde el inicio de la guerra, sumando un total de 340 sistemas de misiles tierra-aire perdidos. Más vergonzoso aún, se informa que Israel desmanteló fácilmente los 4 sistemas S-300 que Rusia vendió a Irán, evidenciando las limitaciones de estas armas frente a la tecnología militar occidental. La situación del equipo se ha vuelto tan grave que Rusia ha tenido que retirar sistemas S-300 de Kaliningrado. Rusia literalmente está dejando expuestos sus territorios más vulnerables porque no tiene suficiente equipo para defender tanto las líneas del frente como sus propias fronteras. A medida que nos acercamos a 2026, es probable que Rusia vea cómo se aceleran sus pérdidas de equipo, disminuye su capacidad de producción y posiblemente se agoten sus reservas de equipo de la era soviética. Y si la situación de equipo de Rusia es catastrófica, su crisis de personal es potencialmente capaz de acabar con una civilización. Las estimaciones occidentales indican que Rusia ha tenido más de 1 millón de bajas, entre muertos y heridos, desde febrero de 2022. Para mediados de octubre de 2025, las bajas habían aumentado en casi 60.000 en un solo año, alcanzando un total de entre 984.000 y 1.438.000.
La cifra real probablemente esté cerca del límite superior estimado. Solo los muertos suman entre 190.000 y 480.000. Aún así, en el verano de 2025, los ejércitos de Putin no lograron tomar ninguna ciudad grande, pese a las grandes pérdidas. Para poner esto en perspectiva, la guerra soviético-afgana, que duró una década y contribuyó al colapso de la Unión Soviética, resultó en aproximadamente 15.000 a 25.000 muertes soviéticas. La guerra actual en Ucrania posiblemente ha superado esa cifra de muertes por un factor de 10 a 20 en menos de la mitad del tiempo. Pero las bajas no reflejan toda la magnitud de la catástrofe demográfica en Rusia. La tasa de fertilidad de Rusia se desplomó a entre 12 y 14 durante el caos económico de los años 90. Tras el colapso de la Unión Soviética, se recuperó un poco hasta alrededor de 18 para la década de 2010. Aún así, está muy por debajo del nivel de reemplazo de 21 hijos por mujer para mantener una población estable. Esto significa que Rusia ya enfrentaba una crisis demográfica antes de que comenzara la guerra, con una escasez de hombres jóvenes en la edad militar y laboral óptima. Ahora, la guerra está agravando esta crisis exponencialmente. Entre 190.000 y 480.000 jóvenes han muerto y más de 800.000 están gravemente heridos, muchos con discapacidades permanentes. Y son los mismos hombres que deberían formar familias, integrarse al trabajo y construir el futuro económico de Rusia. Toda una generación de hombres rusos o no existe, o está siendo sistemáticamente exterminada en Ucrania. Las consecuencias de esta devastación demográfica resonarán en la sociedad rusa durante décadas. Son soldados desaparecidos, trabajadores que ya no aportarán a la economía ni financiarán a Rusia o sus programas sociales. El vacío demográfico que Rusia causa tardará generaciones en llenarse, si es que puede lograrse. Y Rusia no solo pierde soldados en el campo de batalla, el país ha sufrido una enorme fuga de cerebros desde que comenzó la guerra. Se estima que alrededor de 1 millón de rusos han huido del país desde febrero de 2022. Estos son los ingenieros, programadores, médicos y emprendedores que cualquier economía moderna necesita para funcionar, y la mayoría de ellos no planea regresar. La respuesta de Rusia a la escasez de mano de obra revela cuán desesperada se ha vuelto la situación. El Kremlin ha tenido que recurrir a fuentes de mano de obra cada vez más desesperadas. Han vaciado las prisiones, ofreciendo indultos a criminales condenados a cambio de servicio militar. Estos exconvictos, entrenados en guerra moderna y liberados en la sociedad con impunidad legal, ahora están aterrorizando a las comunidades rusas. La situación de reclutamiento está empeorando progresivamente. Medusa informó que en el segundo trimestre de 2025 menos de un tercio de los soldados firmaron contratos en comparación con el mismo periodo de 2024. Los bonos regionales de reclutamiento se han reducido drásticamente, en algunas zonas hasta 5 veces. Rusia está ofreciendo menos dinero porque tiene menos dinero para ofrecer, incluso cuando necesita desesperadamente más tropas. Rusia planeaba establecer 50 nuevas escuelas de entrenamiento militar para abordar una escasez crítica de oficiales. Solo se ha confirmado que 2 realmente están en marcha. Mientras tanto, funcionarios rusos reportan escasez de 160.000 a 400.000 trabajadores e ingenieros en la industria de defensa. La estimación más conservadora sugiere que se necesitan 80.000 ingenieros solo para mantener los niveles actuales de producción. A medida que se acerca 2026, Rusia enfrenta una crisis de mano de obra sin buenas soluciones, ya que el daño demográfico ya está hecho. El mejor escenario posible son décadas de estancamiento económico y problemas sociales. Rusia enfrenta una población envejecida, escasez de hombres en edad laboral y cientos de miles de veteranos traumatizados que no logran reintegrarse a la sociedad. El peor escenario posible es un colapso demográfico que amenaza la existencia misma del Estado ruso. El aumento de cifras también impacta a la economía de Rusia, y 2026 se perfila como el año en que el daño estructural será imposible de ignorar o disimular. Empecemos con la principal fuente de ingresos de Rusia, exportaciones de petróleo y gas. Durante años, las exportaciones de energía han sido clave para la economía rusa, llegando a aportar hasta el 50% del presupuesto federal. Este dinero financió todo, desde la modernización militar hasta los programas sociales y las redes de clientelismo de Putin que mantienen al régimen en el poder. Sin embargo, las sanciones occidentales y los cambios en el mercado global
están desmantelando esta fuente de ingresos. Para junio de 2025, los ingresos de Rusia por petróleo y gas habían caído 33%. Año tras año, Rusia ha intentado evadir las sanciones mediante varios esquemas. Reunió una flota fantasma de petroleros para vender petróleo, incluso a algunos estados de la Unión Europea, pero esta solución también está fallando. China e India saben que Rusia está desesperada y exigen grandes descuentos, a veces de 30 a 40%, menos que las tarifas del mercado. Los miembros de la Unión Europea con acceso al Báltico han comenzado a sancionar a los buques de la flota fantasma, impidiendo que Rusia los utilice. Al mismo tiempo, la Unión Europea avanza hacia imponer topes regionales al precio del petróleo ruso, lo que podría causar otra baja en los ingresos. La mayoría de los bancos chinos han dejado de comerciar con rublos por completo, temiendo ser excluidos del sistema del dólar estadounidense como represalia por hacer negocios con Rusia. El segundo sector de exportación más importante de Rusia, la venta de armas, prácticamente ha desaparecido. La Fundación Jamestown reportó una caída del 92% en exportaciones de armas entre 2021 y 2024. El complejo militar industrial ruso se ha enfocado casi totalmente en cubrir la demanda interna por la guerra en Ucrania. Los países que antes compraban armas rusas han sido sancionados ellos mismos, como Irán y Siria, o han buscado proveedores alternativos como la India, que cada vez compra más a fuentes occidentales y nacionales. Este colapso en las exportaciones de armas elimina otra fuente importante de ingresos, precisamente cuando Rusia más la necesita. El equipo militar que podría haberse vendido por divisas fuertes está siendo destruido en los campos ucranianos, generando cero ingresos mientras le cuesta dinero a Rusia producirlo. El gobierno ruso ha respondido al colapso de los ingresos con una serie de medidas desesperadas que equivalen a una autocanibalización económica. En 2025, Rusia aumentó los impuestos a las empresas y a los ingresos personales. En 2025, funcionarios debatieron subir el impuesto al valor agregado sobre bienes y servicios. Los planes para 2026 incluyen más aumentos a los impuestos sobre la renta personal o corporativa, más tramos fiscales y reducir el umbral de ingresos para que las empresas estén obligadas a pagar impuestos. El resultado es que los ciudadanos rusos pagan más impuestos y tienen menos oportunidades laborales. Todo este dinero sigue siendo desviado por el ejército. El gasto de Rusia en defensa y seguridad para 2025 superó los 8% del Producto Interno Bruto y representó el 40% del gasto federal total, una cifra récord que no se veía desde la era de la Guerra Fría de la Unión Soviética. En 2026, se espera que esto caiga a poco menos del 38% de todo el gasto gubernamental, ya que el gobierno necesita reducir el presupuesto por primera vez en años. Piénsalo, Rusia está intentando avanzar a toda máquina en Ucrania y se ve obligada a reducir la cantidad de dinero que está gastando. A medida que las capacidades militares convencionales de Rusia se erosionan y su economía se contrae, el Kremlin usa cada vez más tácticas desesperadas. Estrategias que muestran cuánto ha caído la posición estratégica de Putin. Desde los días de febrero de 2022, cuando las fuerzas rusas avanzaban hacia Kiev, esperando una victoria rápida. Uno de los signos más visibles de la desesperación de Rusia ha sido la escalada dramática de ataques de largo alcance contra la infraestructura civil ucraniana y los centros de población. La lógica estratégica es muy simple. Si Rusia no puede ganar en el campo de batalla, quizá pueda hacer la vida en Ucrania tan insoportable que la resistencia ucraniana colapse. Funcionarios rusos han planteado crear condiciones que hagan inhabitables zonas de Ucrania, forzando desplazamientos masivos y destruyendo la moral civil. Pero esta estrategia fracasó espectacularmente. Considera Pokrovsk, ciudad del este de Donbass asediada por Rusia durante más de un año. Rusia ha enviado fuerzas masivas a esta ciudad, con unas 16,000 bajas desde finales de agosto de 2025. La ciudad ha sufrido bombardeos y ataques aéreos constantes. Las fuerzas rusas lograron algunas incursiones limitadas, con pequeñas unidades de infantería instalándose dentro de la ciudad. Sin embargo, Pokrovsk resiste. Las fuerzas ucranianas han mantenido sus defensas e infligido grandes pérdidas a los atacantes rusos. Si Rusia no puede romper la resistencia ucraniana en Pokrovsk después de dedicar tantos recursos, es probable que no afecte en lo más mínimo la moral de Ucrania. La historia ha demostrado que atacar a civiles rara vez provoca la rendición de una nación.
El Blitz no quebró a Gran Bretaña. Los civiles ucranianos que han vivido la ocupación rusa saben exactamente lo que implicaría una victoria rusa. Cada misil que impacta en un objetivo civil solo refuerza lo que los ucranianos tienen que perder si se rinden. La mayor dependencia de Rusia en ataques de largo alcance muestra la debilidad de sus fuerzas terrestres. El cambio de ofensivas de armas combinadas con apoyo de blindados a ataques de oleadas humanas, suplementados por misiles, indica que Rusia no puede lograr sus objetivos por medios militares convencionales. Otra señal de desesperación es la creciente dependencia de Rusia de Corea del Norte y China. Volvamos a las municiones, donde Rusia toma toda la artillería que produce Corea del Norte. Primero, es humillante. El segundo ejército más fuerte del mundo depende de uno de los países más pobres y aislados para obtener municiones básicas. Segundo, no es confiable. Cerca de la mitad de los proyectiles norcoreanos fallan, lo que suma cargas de control de calidad a la saturada industria militar rusa. Tercero, le da a Kim Jong-un una enorme influencia sobre Putin. Corea del Norte puede chantajear a Rusia amenazando con reducir los envíos, y Putin no puede evitarlo. La relación con China es aún más complicada. China ha sido el salvavidas económico de Rusia, al comprar petróleo y gas con descuento y facilitar acceso a bienes manufacturados bloqueados por sanciones occidentales. Componentes chinos han llegado a los sistemas de armas rusos, ayudando a mantener la producción militar a pesar de las prohibiciones de tecnología occidental. China se ha convertido en el socio comercial más importante de Rusia, y Rusia se ha vuelto cada vez más dependiente de la buena voluntad china para su supervivencia económica. Pero esta relación es fundamentalmente asimétrica. China le está haciendo un favor a Rusia, no formando una asociación igualitaria. Bancos chinos han dejado de comerciar en rublos por temor a sanciones occidentales. China pide fuertes descuentos en la energía rusa, aprovechando que Rusia no tiene opciones y ajusta sus condiciones según aumenta la desesperación rusa. Más importante aún, la tolerancia de China hacia la guerra en Ucrania no es ilimitada. Si el conflicto escala hasta amenazar con involucrar a la OTAN, o si la presión occidental sobre China por apoyar a Rusia se vuelve muy costosa, Pekín podría reducir notablemente su apoyo. El principal interés de China es China, no Rusia. El secretario general Xi Jinping no tiene ningún interés en verse arrastrado a una guerra con Estados Unidos solo por Ucrania. Entonces, ¿qué le depara el 2026 a Rusia? La evidencia sugiere que el 2026 será el año en que todas las crisis que mencionamos podrían llegar a un punto crítico. Es probable que Rusia enfrente el hecho de que ya no puede sostener operaciones de combate de alta intensidad debido al agotamiento del equipo, la escasez de personal y las limitaciones económicas. El gobierno se verá obligado a elegir entre reducir drásticamente las operaciones militares y aceptar una derrota estratégica, decretar una movilización general que podría provocar disturbios internos o continuar al ritmo actual y enfrentar un colapso militar y económico total. Para Putin, 2026 podría ser el momento más peligroso de su carrera política. Su legitimidad depende de mostrar fuerza y resultados. La guerra en Ucrania se suponía que restauraría el prestigio ruso, reunificaría las tierras rusas y demostraría que Rusia seguía siendo una gran potencia capaz de operar independientemente de las restricciones occidentales. En cambio, ha expuesto la debilidad militar rusa, ha diezmado la economía de Rusia y ha unido a Occidente contra Rusia de formas que no se veían desde la Guerra Fría. El círculo cercano de Putin ha tolerado esta catástrofe mientras creían que Putin podía lograr la victoria, o al menos evitar una derrota catastrófica. A medida que avanza el 2026 y el alcance total de las pérdidas de Rusia se vuelve imposible de ocultar, estos cálculos pueden cambiar si los principales miembros del régimen empiezan a creer que Putin se ha convertido en una carga en lugar de un activo, y que seguir apoyando su guerra pondrá en peligro su propia supervivencia. El régimen podría fracturarse. Esto no implica necesariamente una revolución democrática ni un cambio de régimen occidental. Es más probable que veamos una lucha interna por el poder entre facciones rivales de los servicios de seguridad y el liderazgo militar. Cada una intenta posicionarse como la alternativa que puede salvar algo del desastre de Putin. El resultado podría ser un caos que los estados con armas nucleares deben evitar. Gracias por vernos. Para entender cómo la guerra en Ucrania ha afectado no solo a Rusia, sino también a China, mira este video.
Y para mantenerte informado sobre la evolución continua de este conflicto histórico, suscríbete a El Show Militar para recibir actualizaciones diarias sobre asuntos militares globales.